La semana que terminó, eh, terminó con una noticia histórica. Esté usted a favor o en contra, piense lo que piense, ¿verdad? Sobre eso vamos a hablar más adelante. Fue histórica. Los Estados Unidos acusaron al expresidente de Cuba, Raúl Castro, de 4 cargos de asesinato. ¿Verdad? Es una noticia importante, histórica. Ahora vamos a analizar un poco los méritos de esa noticia, ¿verdad? El contexto de esa noticia y qué pudiera pasar y qué rol va a jugar Puerto Rico en las cosas que van a pasar pronto en nuestro país vecino de Cuba. Esto es detrás del titular gracias a los amigos de Telecom, de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, y gracias a Northbridge University. Oye, sabemos que tienes compromisos, sabemos que tienes hijos, sabemos que tienes trabajo, pero no pospongas tus metas profesionales y estudia online con nosotros. En Northbridge University Estudios Online somos tu puente al éxito. Nos adaptamos a tu realidad sin que sacrifiques la calidad de tus servicios educativos. Oriéntate en online.northbridge.edu con todo tipo de nivel académico, grado asociado, bachillerato, maestría, doctorado. Northbridge University Estudios Online, tu puente al éxito, antes NUC. Bueno, Estados Unidos esta semana acusó a Raúl Castro de 4 cargos de asesinato. ¿Quién es Raúl Castro? Tiene 95 años, ahora en junio cumple. 95 años. Era hermano de Fidel Castro, presidente de Cuba por muchísimas décadas. Murió. Raúl Castro fue su sucesor como presidente de Cuba. Mientras su hermano era presidente, él era ministro de Defensa, entre otros cargos que ocupó en el Partido Comunista Cubano. Eh, y ahora pues estaba retirado, pero muy cercano y verdad, muy influyente en el gobierno de Miguel Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba. Estados Unidos esta semana, en ocasión, el 20 de mayo, el día en el que Cuba celebra su independencia para el exilio, el gobierno cubano recibe la noticia de que la Fiscalía Federal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está anunciando que un gran jurado federal del Distrito de Miami ha emitido una acusación de 4 cargos de asesinato contra Fidel Castro, contra Raúl Castro, debo decir. ¿Por qué? Porque dice la acusación que en febrero del 1996, hace 30 años, Raúl Castro, siendo ministro de Defensa del gobierno cubano, mandó a derribar 2 avionetas civiles desarmadas que se acercaron a Cuba, pero que estaban en aguas internacionales y que eran parte de un movimiento que se llamaba Hermanos a Rescate, que se dedicaba a llevar propaganda a Cuba anticastrista. Vamos a hablar de las versiones aquí. Estados Unidos dice que estos muchachos exiliados cubanos, que eran nacionales estadounidenses, sobrevolaron el área cercana a Cuba, que todavía estaban en aguas internacionales, pero que aún estando en aguas internacionales, Raúl Castro mandó a tumbarlos y los mató. Cuba dice lo contrario. Cuba dice que estaban sobrevolando territorio cubano y que los derribaron por eso. Eh, Esta organización, Hermanos a Rescate, de hecho hay una serie en Netflix sobre este tema, era una organización que se dedicaba a, con avionetas civiles, entre otras cosas, sobrevolar Cuba ilegalmente, ¿verdad? Entraban a territorio cubano ilegalmente, porque usted no puede entrar con su avión a otro país sin el permiso del país. Tiraban con propaganda anticastrista sobre multitudes cuando había discursos políticos, y en par de ocasiones llegaron a aterrizar en carreteras cubanas, coger gente, llevárselas y llevárselas para Estados Unidos. Piense lo que usted piense de Cuba, del gobierno, del comunismo, del capitalismo, etcétera. Entrar a un país sin el permiso es ilegal. Y yo me preguntaba esta semana si un avión civil desarmado asociado con el gobierno de Vladimir Putin, ruso, entra mañana sin permiso y sobrevuela Washington, D.C.,
¿Qué usted cree que va a hacer el Pentágono? ¿Qué usted cree que va a hacer el Pentágono? ¿Lo va a tumbar? ¿Lo va a tumbar? Eso mismo hizo el gobierno de Cuba. Eso mismo. Olvídese de las... de si uno es capitalista y el otro es comunista. A un país usted no puede entrar con un avión sin permiso. Sea China, sea Rusia, sea Cuba, sea Washington. Porque te van a tumbar con toda probabilidad. Y esto fue lo que pasó aquí. 30 años después, acusan a Raúl Castro por esto. Pero esto no pasa en el vacío. Miren, esto pasa en momentos en que Estados Unidos está hablando con Cuba para que Cuba se abra a Estados Unidos. Cuba perdió a Venezuela con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el arresto de su presidente Nicolás Maduro y el que Venezuela hoy esté aliado a los Estados Unidos en la venta de petróleo. Cuba pierde su aliado petrolero más importante. Por lo tanto, se está yendo la luz en Cuba, no hay petróleo, no hay combustible para las plantas de energía, hay apagones, hay hambre, hay escasez. A eso le sumamos el bloqueo que ya lleva 40 años en Cuba, el bloqueo comercial, donde Estados Unidos sanciona a todos los países que hagan negocio con Cuba. Por lo tanto, están presionando a Cuba. Están presionando a Cuba. Estados Unidos se metió en Venezuela. Estados Unidos hizo con Venezuela lo que aquí nosotros dijimos que iba a hacer. Y todo el mundo decía, no, comunista. Que sí. No. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos cogió, entró, sacó a Nicolás. ¿Ustedes no se acuerdan cuando decían que el interés de Estados Unidos en Venezuela era el narcotráfico y acabar con los carteles de droga y acabar con el... ¿Acabó? ¿Acabaron los carteles de droga? ¿Acabó el narcotráfico? ¿Acabaron las lanchitas por ahí con drogas entre Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos? Claro que no, claro que no. Entraron, sacaron a Nicolás Maduro y ¿qué hicieron? El mismo gobierno de Maduro y que nació con Hugo Chávez, Fría, en Venezuela, el mismo gobierno socialista, comunista, como usted quiera llamarlo, se sentó a hablar con Estados Unidos y siguen los mismos socialistas, los mismos comunistas, dirigiendo Venezuela, pero con amigos de Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le molesta, porque allí no ha habido un cambio para nada. Sigue la misma vicepresidenta de Venezuela, que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro. A Estados Unidos no le ha molestado para nada. Y cogieron de tontos a quienes creían que en Venezuela iba a haber un cambio político. Y no lo hubo, no lo hay. Y en Cuba, ¿qué están haciendo? Después de lo de Venezuela, Cuba empezó a hablar con Estados Unidos. Y se empezaron a hablar. Y hasta el director de la CIA fue a Estados Unidos. Y hablaron. Yo sospecho que en algún momento se trancó la conversación. Yo sospecho que en algún momento reciente se trancó la conversación. Y ahí es que viene esta acusación. Ahí es que viene esta acusación. Porque yo sospecho que se trancó la conversación en algún punto. Y están presionando a Cuba a través de esta acusación que se emitió esta semana. Mi sospecha es que están presionando a Cuba a que reabra su conversación con Estados Unidos con esta acusación a Raúl Castro. No me queda de otra, es lo que pienso. Y un hombre de 95 años, acusado, ¿qué van a hacer? ¿Meterlo preso? ¿Meterlo preso? Mira, el mismo sistema federal de justicia dispone y tiene disposiciones para evitar que ancianos que estén al borde de la muerte terminen sus días en prisión, por favor. O sea, es un chiste, es un chiste. Están presionando a Cuba para hablar. Y Puerto Rico, ojo, Puerto Rico juega un rol importante. Y les voy a decir cuál es. Están viendo detrás el titular. Gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, oriéntate y estudia online con nosotros. Oriéntate en online.northbridge.edu. Online.northbridge.edu. Tu puente al éxito, Northbridge University, antes NUC. Puerto Rico siempre ha jugado un papel importante. Desde que Puerto Rico fue invadido por los Estados Unidos en el 1898, siempre ha sido visto como un punto importante con respecto al resto del Caribe y Latinoamérica. De hecho, en 1898, en la guerra hispanoamericana, era Cuba o Puerto Rico. Y Puerto Rico fue el que se quedó con
¿verdad? Estados Unidos se quedó con Puerto Rico. Y Puerto Rico ha jugado siempre, incluso en los tiempos de la presidencia de John F. Kennedy, cuando la tensión alcanzó su punto más alto entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética, Puerto Rico era base para esa operación militar en Cuba. Iba a ser base. Véanse la película 13 Days. Y Puerto Rico era parte importante, sobre todo la base de Ceiba. Pues Puerto Rico de nuevo vuelve a ser importante y estamos viendo que se está repitiendo la misma historia de Venezuela. Están empezando a llegar militares a los aeropuertos de Puerto Rico, a Ceiba, a Base Muñiz en San Juan en Isla Verde, a Ponce, a Mercedita, a Guadilla. Así que ya veremos, esta semana no es de extrañar que Puerto Rico se llene de nuevo de militares. No extrañe que Puerto Rico de nuevo se llene de militares. ¿Por qué? Porque la cosa está tensa en Cuba y que Puerto Rico sea base para una operación militar en Cuba como la que vimos en Venezuela, aunque yo dudo mucho que llegue a ese punto. ¿Por qué? Porque a diferencia de Nicolás Maduro, Raúl Castro no es presidente. Cuba tiene su presidente y no pueden llevarse al presidente, ¿verdad? No pueden llevárselo, digo, porque no está acusado, porque lo hicieron con Maduro, pero no pueden llevarse al presidente. Por lo tanto, si llevan a Raúl Castro, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Así que yo creo que la discusión y la conversación se va a poner más tensa esta semana. Vamos a ver muchos militares. Aquí la otra diferencia con respecto a Venezuela es que en Cuba hay una base estadounidense. Desde los tiempos de Fidel Castro, desde antes de Fidel Castro, ya Cuba y Estados Unidos había llegado a un acuerdo para una parte de su territorio tener una base americana, como las tienen en España y en otros tantos países independientes. Tienen esa base en la región de Guantánamo. Yo he ido a Guantánamo, he ido a la base. De hecho, toma muy poco tiempo llegar a la base. Yo cogí un avión de Puerto Rico a Guantánamo, pero iba en un C-130, un avión militar, bueno, tomó 6, 7 horas, pero era porque estos aviones van bien lentos. Pero no toma tanto llegar a Guantánamo en avión. O sea, 3 horas en un avión. Así que, en un avión comercial. Así que ellos tienen, la diferencia es que ellos tienen una base allí. Pero no duden que la cosa militar, la militarización de Puerto Rico se reviva ahora, como lo vimos con Venezuela, y que en las próximas semanas veamos desarrollos en Cuba, entre Estados Unidos y Cuba. La cosa está compleja. La diferencia con Venezuela es que Cuba sí está pasando por una situación dramática de pobreza, más ahora con el tema de la energía y del petróleo, con el corte del suministro venezolano. Así que estemos pendientes a eso, porque yo sé que a veces nos envolvemos en las cosas chiquitas nuestras, pero Puerto Rico, como dicen los amigos en una estación de radio, Puerto Rico es parte del mundo. Esto es Detrás del Titular, gracias a los amigos de Northbridge University. Oriéntate hoy en online.northbridge.edu. Northbridge University, antes NUC.